¿Qué no hay que hacer en la venta fotovoltaica? ¿Qué errores se deben evitar? En la venta fotovoltaica lo primero que hay que evitar es ser como los demás. El problema que hay en fotovoltaica es que todo el mundo vende lo mismo, que son paneles inversores bajo el mismo discurso, y eso a la larga al cliente le aburre. Cuando recibe 5 propuestas que hablan exactamente de lo mismo, no ve el valor diferencial y al final el cliente acaba pidiendo únicamente precio, ¿no? Entonces, lo primero es que tú tienes que llegar a ese cliente y de alguna manera llamarle la atención. Por lo tanto, tienes que ser diferente desde el principio, ¿no? Errores típicos, pues hablar de tu empresa, no de los problemas del cliente. Utilizar un discurso muy aburrido, decir, oye, pues yo hago esto, nosotros hacemos lo otro, te vamos a poner este panel, te vamos a tratar... O sea, es decir, no aportar nada. Entonces, yo creo que el error fundamental es empujar el producto, en definitiva. Es decir, llegarle al cliente y tú le empujas el producto, le empujas tu solución, le empujas tu empresa, y cuando todo el mundo hace eso, el que está al otro lado de la mesa, el cliente no es capaz de ver bien, ¿no?, lo que necesita. Entonces, pues yo creo que eso es lo que hay que evitar principalmente. Y en el sector fotovoltaico, ¿cómo se puede diferenciar un buen comercial de un comercial más? Comerciales buenos hay muchos, porque en todos lados, ¿no? En fotovoltaica también hay comerciales buenos que son capaces de venderte un semáforo en la luna, porque son capaces de vender, porque tienen ese don, ¿no? Sin embargo, el ser un buen comercial no quiere decir que puedas conseguir ventas, por lo menos en fotovoltaica. Yo creo o pienso que la diferencia principal de un buen comercial en fotovoltaica, de un comercial que puede conseguir ventas, mejor dicho, que puede tener mejores ratios de conversión que un buen comercial normal, es que es muy hábil a la hora de saber cuáles son los problemas o las necesidades que realmente tiene el otro cliente y posicionar su solución, su propuesta como la solución a esos problemas. Eso no es fácil conseguirlo, eso no es fácil hacerlo, pero hay diferentes técnicas en el diálogo, en la propia propuesta de valor, pero yo creo que el buen comercial en fotovoltaica es capaz de posicionarse como solución a los problemas reales que tiene el cliente. Eso para mí es lo que define un buen comercial en fotovoltaica. ¿Y cómo definiríamos en qué consiste la regla Why, How, What? Bueno, el Why, How, What es una manera de transmitir, por decirlo así. Es una estrategia a la hora de transmitir una propuesta de valor o a la hora de transmitir, bueno, pues lo que quieras, ¿no? Es un tema psicológico. Es un tema psicológico. Cuando tú empiezas contando lo que vendes, dice, oye, yo vendo una instalación fotovoltaica, eres uno más que está vendiendo otra instalación fotovoltaica, ¿no? Eso es el what. Eso es como si estuviéramos con el what, el how y el what, ¿no? O sea, vendo una instalación fotovoltaica, que es el qué. ¿Cómo la vendo? Pues mira, pues con esta propuesta, con estos paneles, con estos inversores, tal. ¿Y por qué? Pues porque, pues no sé, pues por los motivos que tenga la empresa para vender esa instalación fotovoltaica o esa actividad, ¿no? Entonces, cuando hacemos en ese orden, el what, el how y el why, no le estamos aportando psicológicamente nada al cliente. Cuando le giramos, le damos la vuelta a esta conversación y empezamos por el why, continuamos por el how y terminamos por el what, es diferente, porque lo primero que le estamos dando al cliente es el porqué de la razón de ser de la empresa. Oye, pues es que somos una empresa que queremos ayudarte con tus problemas. Ojo, la gente ya no me vende una instalación fotovoltaica, me está vendiendo soluciones a mis problemas. ¿Cómo? Bueno, pues con una propuesta, pues lo hacemos mediante instalaciones fotovoltaicas, por ejemplo. ¿Y qué es lo que vendemos? ¿Qué es lo que dejas al final? Bueno, pues vendemos esta propuesta de valor, etcétera, ¿no? Pero cuando empiezas con el why, y lo transmites, lo interiorizas, lo comunicas por las redes sociales, lo comunicas en el mensaje, lo comunicas cuando estás delante del cliente, la percepción que tiene el cliente es que no está hablando con alguien más,
está hablando con una empresa que tiene un propósito real detrás, y en este caso el ejemplo que he puesto es a lo mejor pues ayudar al cliente. Entonces, la mente del cliente es mucho más receptiva. Entonces, es muy importante el interiorizar eso de el why, el how y el what. Yo siempre digo que cuando tú tienes una empresa, cuando tú montas una empresa, en este caso de fotovoltaica, esa empresa se tiene que montar con un propósito. No ganar dinero, que eso siempre va a estar. Cualquier empresa se monta porque al final hay que ganar dinero, sino que tiene que tener un propósito con la sociedad, ¿no? Es decir, oye, yo, poniendo el ejemplo de las empresas que venden instalaciones fotovoltaicas, oye, es que el propósito de mi empresa, y tú lo tienes que creer, el propósito de mi empresa es empoderar a la gente para que pueda autogenerar su propia energía y no depender de terceros. Por ejemplo, eso es un propósito. Bueno, pues eso es lo que tienes que transmitir. Y cuando te sientas delante del cliente, no empiezas diciéndole, oye, yo te vendo una instalación fotovoltaica. No. Es que yo quiero empoderarte, porque la razón de ser, y nosotros hemos nacido para poder empoderar a la gente. Entonces es el why, luego el how y luego el what. Lo último es el producto. Lo primero es la razón de ser. O sea, que estaríamos hablando de cambiar la forma del relato para que al cliente le entre de una forma diferente en la mente, ¿no? Correcto. Así es. Y Luis, ¿cuáles dirías que son las 4 palancas de crecimiento o los 4 cohetes de la fotovoltaica? ¿Qué necesitamos sí o sí para vender nuestra propuesta? En fotovoltaica, el que no utiliza uno de lo que yo llamo con los 4 cohetes, yo creo que está condenado a estar peleándose en ese océano rojo, que es famoso, yo creo que todo el mundo entiende lo del océano rojo, un sitio donde todo el mundo se pelea, donde no hay nada, no hay valor, ¿no? Entonces, hay 4 palancas, que son los 4 cohetes, que yo he ido identificando en estos años. No solamente los he puesto en práctica en primera persona, sino que lo ves en las empresas que destacan. O sea, las empresas destacadas del sector de la fotovoltaica, todas las que destacan están por lo menos apalancados en uno de estos 4 cohetes. Estos 4 cohetes es diferencia. El primero es la diferenciación, otro es una innovación, otro es generar marca y otro es generar autoridad. Es decir, si tú no eres capaz de en tu empresa tener una diferenciación en tu propuesta de valor o como empresa, o porque esto no quiere decir que tengas que tener las 4 palancas al mismo tiempo, puedes tener 1, 2, 3 o 4, ¿vale? Una diferenciación, o traes algo innovador que al cliente le dé la sensación de que está viendo otra cosa, ¿no? O al mercado. O tu estrategia o marcas una estrategia de creación de marca. La creación de marca, al final acabas vendiendo la misma instalación fotovoltaica que puede vender otro, pero cuando tú relacionas tu empresa con una marca, con una identificación, por ejemplo, con un propósito, como decía antes, claro, tú con el tiempo generas marca y el cliente, aunque tú le vendes la misma instalación fotovoltaica, te la está comprando a ti. Yo creo que el tema de la marca está claro, ¿no? Es decir, ¿tú qué prefieres? ¿Una Coca-Cola o una cola de la marca X? Y a lo mejor está más buena la cola de la marca X, pero Coca-Cola te da mucha marca y tú al final pues acabas yendo a la Coca-Cola, ¿no? Y la última u otra palanca de crecimiento, mejor dicho, es la autoridad, ¿no? Cuando tú creas autoridad, cuando tú te haces como empresa un experto en algo y eres capaz de mostrar. La autoridad te la dan los otros, ¿eh? O sea, tú no puedes decir, oye, yo tengo autoridad y soy... No, la autoridad te la dan otros, ¿no? Entonces, cuando tú generas esa autoridad, el cliente, tienes mucha fuerza de cara al cliente con respecto a tus competidores, ¿no? Entonces, hay que buscar por lo menos una de esas 4 palancas que te permitan crecer en el sector de la fotovoltaica. Si no, lo que vas a hacer, vas a acabar haciendo es vender a precio y peleándote por precio, y bueno, pues al final pues toda la frustración que esto conlleva. Y Luis, ¿tú crees que dependiendo del tipo de empresa o del momento quizá en el que está cada empresa, se deberían decantar por un cohete de crecimiento u otro? A ver, yo creo que esto es algo que se tiene que definir, que se tiene que tener muy claro desde el principio. O sea, desde el principio, antes de montar tu empresa de fotovoltaica, tienes que saber que o te mueves en uno de estos 4 cohetes o vas a pelear en el barro, ¿vale? Otra cosa es que tú digas... O sea, otra cosa es que tú no empieces a tu empresa fotovoltaica sin haber montado uno de estos 4 cohetes, porque evidentemente estos 4 cohetes, algunos se van creando por el camino.
Pero lo importante es que tú tengas muy clarito, o sea, que la gente que emprende que tenga muy clarito que tiene que antes o después subirse en al menos uno de estos 4 cohetes. Puedes empezar sin estos cohetes y a medida que arrancas empezar a generar o apalancarte en esta parte. Pero si no sigues esa estrategia, una de esas 4 estrategias, una de esas 4 palancas, es que estás condenado a morir en el barro. Nosotros en MP Visual Reference, por ejemplo, somos una formación en fotovoltaica, o sea, no dejamos de ser una formación en fotovoltaica, pero si somos una formación de fotovoltaica sin nada más, pues somos una más. O sea, la gente pues va a venir, les podemos caer mejor, les podemos caer peor y tal, ¿no? Y nosotros del principio dijimos, queremos ser innovadores, queremos ser diferentes, vamos a crear marca y vamos a generar autoridad. O sea, nosotros directamente nos hemos puesto a trabajar en los 4 cohetes. La innovación, pues la innovación la hemos hecho con el formato. O sea, nosotros, pues las formaciones son clases de 15 minutos al día. Puedes aprender fotovoltaica con clases de 15 minutos al día, grabadas y a tu propio ritmo, ¿no? La diferenciación, la manera en la que nos comunicamos. O sea, nosotros regalamos muchísimo valor en las redes sociales, intentamos ser muy frescos. Cuando hacemos un webinar intentamos que sea divertido también. Hablamos de cosas que no se habla ni siquiera en el sector. Hablamos de cosas que otras formaciones ni siquiera hablan. O sea, hay otras formaciones que ni siquiera hacen webinars. Dicen, jolín, ¿cómo voy a regalar valor? Si regalo valor, no me van a comprar lo que yo luego quiero transmitir, ¿no? Entonces, ahí somos diferentes. En el tema, el ejemplo, por ejemplo, con el tema de marca, bueno, pues nosotros en MP Visual Reference ha nacido porque ha nacido dando un golpe en la mesa en la parte de la formación, porque entendíamos que no se estaba enseñando la fotovoltaica, que realmente se vive en la calle, ¿no? Y queremos relacionar esa marca o ese propósito con esa marca, ¿no? Y ya pues poco a poco nos van conociendo. Y la autoridad, nosotros, o sea, yo tengo muchos años de experiencia en el sector, pero eso, como MP Visual Reference, pues no sé hasta qué punto le genera autoridad. ¿Cómo estamos consiguiendo la autoridad? ¿O cómo creamos la autoridad? ¿O cómo estamos buscando la autoridad? Haciendo que el sector sea el que nos reconozca. Es decir, nosotros, hay otras formaciones que lo que hacen es asociarse con una universidad o con una escuela privada o lo que sea. Nosotros entendemos que es mejor que el propio sector de la fotovoltaica, que al final es el que va a absorber la gente que salga de MP Visual Reference, es la que tiene que reconocer esta formación, ¿no? Y por ahí estamos trabajando. Entonces, claro, eso está haciendo que nosotros, pues cada vez, pues estamos creciendo de la manera que estamos creciendo, ¿no? Pero es un ejemplo de cómo nosotros hemos apuntado a los 4 cohetes, pero podríamos haber elegido uno, pero tenemos que tenerlo muy claro. ¿Cuáles son los principales pasos al crear mi estrategia de venta? Yo cuando me explicabas esto, yo me lo imagino como un puzzle que va necesitando una pieza a otra y es como un engranaje que tiene que terminar por coincidir. ¿Cómo ha sido en tu caso? ¿Cuál crees que es la mejor forma de hacer tu propia estrategia? Bueno, lo primero que hay que entender, independientemente del tipo de negocio en fotovoltaica que montes, lo primero que hay que entender es que no le puedes vender a todo el mundo. O sea, no le puedes vender. O sea, tú tienes, por tu tipología de empresa, por tu carácter incluso, por el valor que tú aportas, pues no le puedes vender a todo el mundo. Por ejemplo, si tú quieres, no sé, si tú quieres vender con un 50% de margen algo, pues la mayoría de la gente no te lo va a comprar. O sea, no te puedes frustrar porque tu producto sea un 50% más caro que el de tu competencia porque no vendes. Bueno, pues tendrás que buscar ese mercado que sí que esté dispuesto a comprar, ¿no? Es un ejemplo tonto, ¿no? Pero lo primero que hay que entender es que no todo el mundo te va a comprar, ¿vale? No todo el mundo está dispuesto a comprar. Tendrás que buscar aquel mercado, aquel nicho de mercado que sí, que tú entiendas que puede comprar tu propuesta de valor. Lo primero es entender eso. Lo segundo, evidentemente, tener claro que tienes que subirte uno de esos 4 cohetes que hemos mencionado, ¿vale? O buscar una diferenciación, ya sea en la parte comercial o en el propio producto o servicio que vendes, una innovación, ya sea en la parte comercial o en el propio producto o servicio que vendes, o creando marca o generando autoridad. O sea, tienes que irte por una de esas cosas. Y luego, entendiendo, y la tercera pata, ¿vale? Yo creo que es muy importante, es entendiendo lo que es un embudo de ventas. Que yo creo que el tema del embudo de ventas es algo que en la parte digital
sobre todo en las startups, en el tema de marketing digital, fíjate, en la parte de marketing digital, está muy interiorizado, ¿no? Ese embudo en el que, bueno, tú, pues hay una serie, tú lanzas tu propuesta a tu nicho, a tu mercado, a tu público objetivo, ya sea digitalmente o presencialmente, que es lo que yo digo, y entiendes que no todos esos que son tu mercado te van a acabar comprando. Y que cuando impactas a esos clientes potenciales no siempre están en una misma fase, o no están, ¿cómo diría? No están, o sea, cuando tú impactas a alguien, a lo mejor esa persona ni siquiera es cliente potencial tuyo porque está dentro de ese mercado a que tú te quieres dirigir, pero a lo mejor nunca ha pensado en fotovoltaica. Entonces, claro, tú no puedes llegar a ese y venderle ya una instalación fotovoltaica, lo tienes que calentar, como quien dice, ¿no? Entonces tienes que tener claro que, pues que te vas a encontrar dentro de tu mercado gente que está más preparada o menos preparada para comprar lo que tú ofreces, el servicio o el producto. Los que están menos preparados, bueno, pues tendrás que marcarte una estrategia para ir llevándolos o encaminándolos hacia donde tú quieres y entendiendo que efectivamente no todos te van a comprar. Y hay otros que ya están más preparados para comprar tu producto o servicio y el mensaje que les tienes que llevar es otro, ¿no? Entonces, personalizar el mensaje para cada cliente, ¿no? O sea, tener en cuenta qué clase de cliente tenemos delante y cuál debe ser nuestra forma de aproximarnos a cada uno de los perfiles al final. Así es decir, tú tienes un mercado identificado, que es el mercado que tú entiendes que te va a comprar. Recordemos que no todo el mercado va a comprar tu propuesta de valor, ¿de acuerdo? Entonces tú tienes un mercado, pero ese mercado no quiere decir que el 100% del mercado te vaya a comprar. Y cuando tú impactas con ellos, tienes que entender, con ese mercado, tienes que entender que no toda la gente o las personas o las empresas que están dentro de ese mercado están en la misma fase desde el punto de vista de preparación de la compra de lo que tú les quieres vender. Entonces, no puedes, o sea, tú tienes que, cuando tú ataques al mercado, cuando tú comercialmente ataques al mercado, perdón, tienes que tener por lo menos 2 o 3 mensajes o 2 o 3 maneras diferentes de llegar a esa gente. Un mensaje y una estrategia para los que todavía, pues yo qué sé, es que ni se han planteado una instalación fotovoltaica en su empresa, otros para los que sí que se lo han planteado pero simplemente están buscando información y otros para los que ya están pensando en comprar, ¿no? Entonces no puedes ir siempre con el mismo mensaje porque entonces pues se te van a caer, ¿no? Yo creo que son esos 3 puntos, o sea, tener claro que no le vas a vender a todo el mundo, o sea, identificar muy bien cuál es tu mercado. 2, buscar una de esas 4 palancas, fundamental, eso es básico. Y 3, entender lo que es un embudo de ventas. Que hay mucha información en internet, o sea, es que el embudo de ventas no es de fotovoltaica, es un embudo de ventas, que lo puedes aplicar perfectamente a fotovoltaica. Sí, es un concepto histórico, ¿no? En el mundo del comercio. Sí, pero yo lo que veo es que en fotovoltaica, o sea, me preguntan muchas veces, oye, pero ¿por qué cuál es el problema de que el sector de fotovoltaica sea así? Y yo lo que digo es que hay demasiados ingenieros. O sea, en el sector de la fotovoltaica somos demasiados ingenieros. O sea, tú miras las empresas de fotovoltaica, la mayoría de las empresas de fotovoltaica están lideradas por ingenieros. Muchas de las personas que están en contacto con los clientes son ingenieros o técnicos. O sea, gente que sabe de fotovoltaica, que como sabe de fotovoltaica, pues, oye, pues vamos a vender, porque sabes de fotovoltaica ya, pero es que no solamente hay que saber de fotovoltaica, que es imprescindible, es que también hay que entender la parte de ventas. Y claro, como somos demasiados ingenieros, en fotovoltaica somos demasiados ingenieros, somos muy cuadriculados, pues no creamos valor, no entendemos la estrategia de venta, entonces salimos a vender y como no podemos vender, bajamos precio. Y al final es una guerra de precios. Entonces, el que donde hay gente que ve un problema y dice, joder, es que son precio, vale. Hay gente más lista que donde ve un problema ve una oportunidad y dice, bueno, pues si todo el mundo va a precio y todo el mundo se está peleando ahí, pues yo destaco por otro lado, con la diferenciación, con la innovación, marca, autoridad, entendiendo lo que es el proceso de ventas.